al máximo el actual, el presente, al, al novelista de novelistas, al más grande. ¿Ya tienen una idea de quién me estoy refiriendo? ¿Mm? Mario Vargas Llosa. Muy bien, Valeria Calderón. A Mario Vargas Llosa. ¿Por qué este es reconocido mundialmente? Es uno de los escritores reconocidos mundialmente. Y es peruano, es arequipeño, ¿eh? Por si acaso. Eso es lo que el día de hoy vamos a estudiar. Hoy vamos entonces a estudiar al gran Mario Vargas Llosa. Ojo, está dentro de lo que ha pertenecido al boom de la literatura latinoamericana. Ya hemos explicado en la clase pasada qué cosa es boom. Es una onomatopeya, pero que ellos han recogido como una explosión, porque la literatura, principalmente narrativa, ha estado sumergido ahí, ¿no? Hay por ahí un librito, otro librito, pero cuando aparecen este grupo de jóvenes escritores latinoamericanos, explosionan. Y todo el mundo lo lee y dice, ¿qué está pasando en esos países? Oye, qué hermosa literatura. Miren, ahí está el realismo mágico de Gabriel García Márquez, que lo hemos estudiado la semana pasada. Ahora vamos a estudiar la novela netamente urbana. Urbana, o sea, de ciudad. ¿Quién lo hace eso? ¿Qué mejor? El gran Mario Vargas Llosa. Una obra muy reconocida. Y al final vamos a tener una entrevista que le hacen a él, por qué escribe esta obra, en qué circunstancia y ante una prensa internacional cuando responde. Ya, entonces atentos a ello, comenzaremos entonces a compartir la clase del día de hoy. La clase del día de hoy, ya hemos hablado, es la narrativa del boom, propiamente, ya hemos estudiado la clase pasada, pero es bueno recordarle también y a Mario Vargas Llosa y a su obra, quizá, no es quizá, todas sus obras son importantes, pero esta ha tenido cierta relevancia porque con esta obra, mis queridos alumnos, hace que la narrativa del boom latinoamericano y como representante del Perú es hablado en todo el mundo. ¿Ya? Y esa es la obra llamado La ciudad y los perros. La ciudad y los perros. Bien, ¿por qué la ciudad y los perros y por qué esa denominación tiene? ¿Ya? A ver, ¿qué fue el boom latinoamericano? Más o menos ya ustedes la semana pasada, pero un poco vamos a recordar. Ojo, fenómeno literario y editorial surgido en los años 60 y 70 del siglo XX en América Latina. Ojo, en América Latina, ¿ya? Esto no pertenece a otros países de Europa ni nada, sino sucede aquí en América Latina. Un grupo de jóvenes escritores se reúne y dicen vamos a hacer diferente novela, ¿no? Un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la literatura, ¿se dan cuenta? Entonces, por eso es la relevancia, por eso es el boom, o sea, explosiona, ¿listo? ¿Qué temas tocaban en el boom de la literatura latinoamericana? La fusión de lo real, o sea, fusiona lo ideal y lo fantástico. ¿Qué cosa será la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico? A ver, cuando por ejemplo hemos estudiado la clase pasada, nosotros, ¿cómo termina la obra? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo termina la obra Cien años de soledad? ¿Quién recuerda? A ver. ¿Quién Con su recuerda? hijo que tiene una cola de, no me acuerdo qué, muy bien, pero tenían un hijo así que tenía alguna Muy, muy bien, Valeria. Termina la obra señalándonos de que nace, claro, el último de sus hijos, en la última descendencia de los Arcadio Buendías, nace con un niño con cola de cerdo. Imagínense. ¿Eso será cierto? No, pues. Eso se llama realismo mágico. Realismo mágico. Por eso acá dice la fusión de lo real, lo ideal y lo fantástico. Ajuste de su producción al avance de las comunicaciones. Acuérdate que las comunicaciones en ese entonces, en los 60, los 70,
ya estaba produciéndose. Por ejemplo, la televisión. Por primera vez, antes, antes, solamente la comunicación se daba a través de la radio y a través de las cartas, ¿no? Pero ya nace la televisión y la televisión ya te va un poco actualizando, te lleva un poco más de avance, definitivamente a lo que es ahora, pues, ¿no? Ahora ya no es necesario ni siquiera llamar a cada una de las personas como para organizarse, simplemente tú posteas algo en las redes y listo, ¿no? Y se puede viralizar y puede alcanzar la cantidad de miles de lo que tú has publicado. Mire, cómo los tiempos van cambiando. Pero en ese entonces también era el ajuste de su producción al avance de las telecomunicaciones. Y el otro tema es los problemas morales, mucho moralismo, mucho tabú. Acuérdate que yo te hablé en los años 56. ¿Qué cosa sucedió en el año 56? Un hecho marca. Uy, mis queridos alumnos no están atendiendo mi clase. ¿Qué sucede en el año 1956? ¿Qué cosa aparece? Unos barbudos y pelucones, ¿verdad? ¿Quiénes eran Los ellos? hippies. Los Los hippies, los hippies. hippies. Los hippies, pero era un grupo llamado los Beatles, allá en Inglaterra. Inmediatamente los jóvenes de esa época, como ahora, ¿no? Inmediatamente toman a ellos como modelo. Y los jóvenes comienzan a dejarse crecer el cabello, los jóvenes varones la barba, y las señoritas dejan las faldas, los faldones, las mediecitas cubanas para ponerse pantalones. Y aparece un pantalón o una tela que es sinónimo de rebeldía, el blue jean. A partir de ese momento, el blue jean, ¿no? Estoy hablándote ya cuando entramos a los 60 y a los 70. Y se da todo un fenómeno, pues. Entonces, se deja todo lo que era el moralismo. Como ya te expliqué, en Estados Unidos, en el año 1966, hay un gran concierto de rock. Se le llama eso justo, ¿ya? Justo. Dura 6 días, donde los jóvenes se reúnen en Estados Unidos, manifestando qué cosa, paz y amor, con ese lema, ¿no? Paz y amor. Haga el amor y no la guerra. ¿Por qué? Porque en ese entonces Estados Unidos estaba participando en una guerra que a los jóvenes no les pertenecía. Porque en juego no estaba su soberanía, que le van a invadir, no. Al contrario, Estados Unidos estaba invadiendo a un pobre pueblo llamado Vietnam. Entonces los jóvenes dicen, no, nosotros desobedecemos. Y si ellos dicen, vamos nosotros y nos vamos a rebelar. Son formas. Es como, por ejemplo, los jóvenes, ¿a dónde se han reunido? ¿Dónde es su punto de concentración? El día domingo, ¿no? En la tarde, ¿dónde estuvieron? Celebrando. En la Plaza plaza. San Martín. Muy bien, en la Plaza San Martín, en la Martín. Plaza San Martín. Entonces, la Plaza San Martín va a ser algo histórico para estos jóvenes. Oye, ¿dónde nos vamos a reunir? Ya tú ya sabes dónde es. A la Plaza San Martín. ¿No? Ese día celebraron, después de que ya se anunció que iba a haber cambio, ¿no? Los jóvenes celebraban. Entonces, pero vamos a seguir siendo vigilantes ante cualquier cosa, vamos a seguir saliendo, ¿no? Psicológicos, sí, pues, y sociales, ¿no? Entonces hay toda una turbulencia, hay revoluciones en toda Sudamérica. En Cuba ya se lleva a cabo la revolución cubana, con el Che Guevara, con Fidel Castro y todos ellos, ¿no? Que los jóvenes de esa época lo miraban pues con cierta simpatía de todos los jóvenes de Latinoamérica. Entonces, si usted se ha dado cuenta, jóvenes, no solamente los jóvenes son de ahora, sino ya desde hace un tiempo atrás, los que marcaban. Y en ese grupo de jóvenes estaba pues nuestro amigo Mario Vargas Llosa, Mario Vargas Llosa. Y también estaba pues Julio
Julio, a ver, un ratito voy a acordarme. Estaba Gabriel García Márquez, estaba Octavio Paz, estaba el autor de Rayuela, Julio Cortázar. Julio Cortázar, muy bien. Entonces, todos ellos, ¿no? Se reúnen y dicen, bueno, nosotros ahora no vamos, no somos, nosotros no sabemos tocar guitarra, no sabemos tocar batería, no sabemos cantar, pero sí sabemos escribir. Entonces, en nuestra literatura vamos a poner todo esto. ¿Y cuáles eran esas características? Difundieron el género conocido como realismo mágico. Es lo que hemos analizado leyendo o estudiando ¿a cuál de ellos? A 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Los escritores del boom expresaban las distintas realidades de sus países combinadas con fantasía. Sí, ahora cuando vamos a leer La ciudad y los perros, ahí nos vamos a dar cuenta, a ver cómo nuestro amigo Mario Vargas Llosa ingresa a ello, ¿no? Trataban temas como la represión y el miedo interpuesto por las dictaduras. En ese entonces aparecían las dictaduras en toda Latinoamérica, o sea, los militares tomaban el poder. Entonces los jóvenes, el pueblo salía a las calles a luchar, ¿no? Experimentaron mezclando diversas técnicas narrativas, ya ese desde el punto de vista literario. El realismo mágico, ¿qué cosa es el realismo mágico? Acá, ¿usted habrá escuchado alguna vez ¿qué cosa crees? ¿Que los chanchos vuelan? ¿Verdad? Esa frase usted habrá escuchado, ¿no? O que las calaveras se afeitan, o que los mancos aplauden, ¿no? O de repente usted ingresa a un restaurante y dice, bueno, por favor, señor mozo, deme usted la pierna del pescado. Entonces, ¿qué cosa era eso, realismo mágico? Que sí, dentro de la cotidianidad podría suceder. Y aquí tenemos, pues, chanchitos volando, chanchitos voladores. Eso cabe en la literatura de la época. A eso llamamos realismo mágico. Género literario que surgió en Latinoamérica de mediados del siglo XX. Muestra lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. Como cuando nuestro amigo Gabriel García Márquez nos dice que el hijo que nació ¿con qué? Con cola de cerdo. Entonces, es así. Eso es realismo mágico. Eso es característica fundamental de lo que es la literatura. El impacto cultural estimuló el interés mundial por la literatura latinoamericana, o sea, el mundo se interesó por la literatura latinoamericana gracias a estos autores, El mercado editorial influenció mucho influenció, porque ya les dije que los clásicos literatos de ese entonces, pues no dejaban que estos jóvenes pues difundían sus obras. Entonces, ¿qué cosa dicen? Vamos a fundar nuestra propia editorial. ¿Para qué? Para que sea difundida nuestra literatura. Entonces, el mercado editorial influenció mucho. Dio origen a otros movimientos posteriores como el post-boom o el post-boom, ¿no? Entonces, allí estamos. Ahí están los escritores: Carlos Fuentes de México, acá está su caricatura; Julio Cortázar, acá está el argentino; Gabriel García Márquez, el colombiano; Juan Rulfo, mexicano también; y nuestro gran Mario Vargas Llosa, ¿no? De Perú. Ahí. Y ahí lo tenemos a nuestro laureado, a nuestro máximo escritor. Orgulloso debemos de sentirnos, porque él a través de las letras nos ha llevado a esto de lo que es su literatura, porque en el Perú también se sabe escribir. Y ahí está. ¿Quién fue Mario Vargas Llosa? Su nombre verdadero, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, nació en Arequipa, Perú, un 28 de marzo de 1936. Se desenvolvió como novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo, periodista y crítico literario y de política. Sí, pues, hay un punto en la política. Él fue candidato a la presidencia de la República en el año de 1990. Estuvo en un tris de ganar la presidencia de la República. Ya sabemos quién fue el presidente en ese entonces. Fujimori. Si no, hubiéramos tenido como presidente a Mario Vargas Llosa. Por escasos votos. ¿Qué cosa? ¿Por qué perdió Mario Vargas Llosa? Por decir la verdad. Por decir que mi gobierno va a ser de esta manera. En cambio, Chinito, vivo, palomía, no dijo la verdad y aplicó todo lo que dijo Mario Vargas Llosa. Esa es la política. Es bueno también que conozcan y que sepan, chicos. ¿Ya? Es junto a Gabriel García Márquez
quien mayor proyección internacional ha logrado de entre los escritores del boom. Profesor, o sea, los otros que Julio Cortázar, sí, en Latinoamérica se han movido. Octavio Paz también. Pero a nivel mundial, estos dos son los que han sobresalido. Gabriel García Márquez de Colombia y el gran Mario Vargas Llosa, que dicho sea de paso, siguen leyéndolo a Mario Vargas Llosa y cada año o cada vez que produce un libro, con ansias el mundo literario señala o lo busca a él. Y aquí tenemos sus principales obras. Miren, La ciudad de los perros. Esta obra es la que comienza, esta es la que hace que explosione la literatura latinoamericana. Con esto es su contribución al boom. Después definitivamente ha seguido escribiendo como La Casa Verde. Mira la producción literaria, ¿no? La Casa Verde, Los Cachorros, Conversación en la Catedral, Pantaleón y las Visitadoras. Esta fue llevada al cine. La tía Julia y el escribidor, La guerra del fin del mundo, Historia de Maita, El hablador, Elogio de la madrastra, Lituma en los Andes, Los cuadernos de Rigoberto, La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina, Travesura de la niña mala, El sueño del celta, y hay otras últimas que también han escrito, o ha escrito el gran Mario Vargas Llosa. Bien. Vamos a seguir diciendo algo de él. Se postuló a la presidencia de su país en 1990. Esto es lo que hace un momento les he hablado, ¿no? Y a raíz de esta historia, de este momento que él vive como político, tiene un libro que se llama El pez en el agua, escrito en el año de 1993. Si más o menos quieres saber cómo fue la época como político, leemos El pez en el agua. En España se le concedió la nacionalidad española, o sea que Mario Vargas Llosa también es español, y fue incorporado como miembro de la Real Academia Española, nada más ni nada menos que es miembro de la Real Academia Española. El 7 de octubre del 2010 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Cuando hablamos del Premio Nobel, mis queridos alumnos, en cualquiera de las especialidades, profesiones, ciencias, artes, etc., hablamos como el máximo premio que otorga el planeta Tierra. ¿Entiendes? Entonces, en el mundo de la literatura, Mario Vargas Llosa obtuvo en el año 2010. Este premio lo recibió por su cartografía de las estructuras del poder y aceradas imágenes de la resistencia, la rebelión y la derrota del individuo. Él, entre otras de sus cosas que dio el discurso cuando recibió el Premio Nobel de Literatura, contó un poco cómo recibió la noticia del premio que había sido galardonado. Más o menos yo les cuento. Él siempre, dice él, en sus memorias, cuenta de que se levanta todos los días a las 3 de la mañana. Ojo, él vive en España, Se levanta todos los días a las 3 de la mañana. Según él dice que es la hora muerta, en donde hay un completo silencio. Y eso aprovecha él para inspirarse y poder escribir. Y más o menos, previo al 7 de octubre, o el 7 de octubre, muy temprano, a las 5 de la mañana, dice, recibe una llamada telefónica a su casa. Y él contesta y dice, aló, le estaban llamando del Perú. Le dice, Mario, has obtenido el Premio Nobel de Literatura. Por favor, le dice, lo mismo vas a hacer esta vez. Todos los años me hacen que yo gane el Premio Nobel. Ojo, él siempre ha sido nominado. O sea, la nominación, entre 5 o 6 autores, siempre cada año lo nominaban, pero él nunca ganaba. Entonces, una vez más me vas a hacer esta broma, le dice. Y por favor, estoy trabajando escribiendo un libro. Te voy a cortar, disculpa, corta. Otra vez recibe de otra persona y le dice, Mario, felicitaciones, has ganado el Premio Nobel.
¿Qué pasa? ¿Están concertando para burlarse de uno? ¿Qué tienen? ¿Qué les pasa? Por favor, ¡plá! Vuelve a colgar. Y ante eso, su esposa escucha, porque ella estaba hablando 2, 3 veces, sonaba el teléfono, si bien es cierto, a las 5 de la mañana, se despierta y ella prende el televisor, y en el televisor justamente estaban anunciando que el nuevo premio Nobel de Literatura era el peruano Mario Vargas Llosa. Y sale ella y le dice, Mario, va pues a onda, a su estudio donde está trabajando. Le dice, Mario, has ganado el premio. ¿Tú también? ¿Tú también? ¿Qué pasa? Mario, por favor, le dice, ven, y lo lleva, ¿no? Y justamente en la televisión estaban diciendo la noticia y la algarabía en el Perú, por cierto, en el año 2010 fue así, la algarabía porque había obtenido el premio. Es como más o menos el Perú hubiera ganado la Copa del Mundo, ¿ya? Así más o menos, mis queridos alumnos, para ponerlos en el lado futbolístico, ¿ya? O es como por decir, pues no sé, a Machu Picchu le hayan igual, ¿no? Como le hayan entregado una de las maravillas del mundo, ¿no? Cuando en su momento lo entregaron, celebramos y todo. Entonces, más o menos, eso era para el Perú. Y era, pues no, y ahí recién él, ¿no? Y él, entre otras cosas, le dice gracias a mi esposa, a Patricia Llosa, su prima hermana, que es casado él, o era casado porque ya se divorciaron. Dice, entre otras cosas, su esposa, o mi esposa, Patricia, siempre me decía de que yo solamente sirvo para escribir. Imagínate que eso te digan a ti, ¿no? Que tú solamente sirves, pues no sé, para una cosa, pero es una distinción para él, pues, cuando le hayan dicho que tú solamente sabes para escribir, o sea, escribe bien, pues. Eso es lo que hace él. Por eso contaba entre sus anécdotas el gran Mario Vargas Llosa. Entre sus novelas se encuentran comedias, novelas policíacas, históricas y políticas, ¿sí? El día de hoy, por ejemplo, vamos a estudiar un poco lo que es históricas, quizá y propio de su vida de él, ¿ya? Una obra autobiográfica. Se caracteriza por la importancia de la experimentación técnica. Muchas de las obras están influidas por la percepción que tiene el escritor de la sociedad peruana y por sus propias experiencias como peruano. Sí, mis queridos alumnos, eso sí es cierto. ¿Saben por qué? Por ejemplo, aquí tengo las obras de él. A ver, aquí justamente la obra que vamos a analizar el día de hoy. ¿Ahí lo ven? La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, esta es una obra maravillosa, con esto inicia él. Vamos a tener aquí la otra obra. Aquí está sus obras del gran Mario Vargas Llosa, que por ahí he podido recolectar, ¿no? Esta es la que últimamente ha escrito. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿lo ven? De Mario Vargas Llosa, Conversaciones en la Catedral. Es una obra maravillosa también, hermosa. Aquí hablo un poco de la historia del Perú de los años 50. En esta obra lo tengo en dos formas, en dos tamaños, diríamos, ¿no? Esto es de, entonces este es un poco más grande, ¿no? Aquí tenemos. Y tengo aquí, por ejemplo, su otra obra, en pasta dura, mucho más bonito, que es La tía Julia y el escribidor, ¿sí? De Mario Vargas Llosa, su obra, una obra maravillosa también, que nos habla. Aquí tengo la que también me compré en su momento, El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, que te habla un poco de la historia de cómo los negros llegaron al Perú y comenzaron a hacer la producción respectiva. Y finalmente, esta obra última que lo he leído, la reciente que ha publicado, que se llama Medio siglo con Borges. Es una entrevista que le hace al escritor Jorge Luis Borges, que es argentino. Es digerible, rápido para poderlo leer y es espectacular. Entonces, como quieran mis queridos alumnos, allí podemos nosotros explicarles de cómo
se ha desarrollado esta novela o este novelista. Diríamos que sí. Allí los tengo a los dos, para que no se peleen. Nada más y nada menos que al gran César Vallejo. Sí, gracias, tengo ahí una pequeña biblioteca. Algún día alguien, si le ocurre, me puede visitar. Claro, por cierto, que se levante toda esta situación. Tengan la oportunidad de que vengan aquí a mi casa. No sé qué está pasando la sirena por la puerta. Parece que están persiguiendo a... Bueno, entonces les decía a mis queridos alumnos de que si algún día ya superamos esto, tengan la oportunidad, una pequeña biblioteca tengo para que los que se puedan interesar y puedan ver, ¿no? Y tengo libros, algunos de ciencia, libros de literatura, libros de historia que a mí me fascinan. Por ejemplo, acá tengo la colección de historia del Perú de la época republicana. Desde el tomo 1 hasta el tomo, acá tengo la colección, hasta el tomo 18, ¿no? Si es que ustedes se interesan en analizar un poco la historia del Perú. Así es, y seguimos. Ahora entramos ya a lo que es propiamente la obra de La ciudad y los perros. Esta novela, basada en las experiencias de Mario Vargas Llosa, porque él, déjame contarte, mi querido alumno, él ha sido alumno del Colegio Militar Leoncio Prado. ¿Qué cosa o quién ha escuchado hablar del Colegio Militar Leoncio Prado? Que en la actualidad también sigue, existe, ¿eh? Eso está en Costanera, está por San Miguel, cerca al mar. Ahí está tremendo colegio inmenso, que es exclusivamente colegio militar. Tienen la vida propiamente de un militar, es un colegio internado. ¿Qué cosa es internado? ¿Tienen idea? Que se queda ahí es como que se queda a dormir, hacer todo, no sale. Claro, muy bien. Es donde los alumnos ingresan todos los domingos en la noche, tienen un horario hasta las 8 de la noche, pueden llegar y toda la semana estudian, pero nadie sale. Allí se asean, allí duermen, allí comen sus alimentos y estudian dentro de los horarios. Y es así de lunes a viernes. Viernes por las tardes están saliendo, tienen sus días libres, sábado y domingo en las noches están regresando. Entonces, ¿eso existe? Sí. ¿Existe el Colegio Militar Leoncio Prado? También. Él ha sido un alumno. Pero ¿cómo, en qué circunstancias él llega, mis queridos alumnos, a estudiar al Colegio Militar Leoncio Prado? Y por eso que parte de esta novela es parte de su historia de él. ¿Y cómo así? A ver. Mario Vargas Llosa, cuando tenía 2 años, el pequeño Mario, el papá y la mamá se separan de Mario. El papá se ausenta y Mario crece con la mamá y la familia materna. Entonces, Mario simplemente conocía a su mamá, a la familia de su mamá, al abuelo, a la abuela, a los tíos, etc. Hasta que más o menos llega a una edad cuando él tenía 12 años, ya le dice Mario, tu papá, lo vas a conocer a tu papá te va a venir a ver, así que hijo, alístate, la mamá le dice alístate, vas a conversar. Entonces al niño Mario, o al joven, o al adolescente Mario, muchas cosas le ingresa a la cabecita. Le dice, ¿cómo será mi papá? ¿Cómo será ese encuentro? Hay inquietudes que van surgiendo en él. Porque él lo cuenta, en sus memorias lo cuenta. Y en eso, llega el papá. El papá era ya una persona adulta y el encuentro, así lo dice Mario cuando escribe, de lo que de repente iba a ser fraternal, iba a ser
coloquial, hermoso, de cariño, pues el papá, su presencia es fríamente. Le dice, ah, tú eres Mario, yo soy tu papá. Y lo primero que le pregunta a él, le dice, ¿y qué cosa piensas tú ser de mayor? Cuando seas mayor, ¿qué cosa quieres ser? Y como Mario ya tenía ese don de escribir, porque ya a partir de los 7, 8, 9, 10 años escribía, desarrollaba historias, que era propio, que lo disfrutaba la familia, pues le dice papá, o bueno, ¿no? Señor o don, que el papá es pues que tiene que nacerle, ¿no? Definitivamente propio. Yo voy a ser escritor. Miren, esa respuesta al papá de Mario, al señor Vargas, le revolotea todo su cerebro. Mi hijo, él en esa cabecita enana, chata, cuadrada, achatada, qué sé yo, pensaba y decía que mi hijo va a ser un homosexual. Porque él creía ser escritor, era ¿qué cosa? Ser homosexual. O sea, mi hijo va a ser homosexual. No. Entonces allí él decide, el papá, matricularlo al colegio Leoncio, al colegio militar Leoncio Prado. Entre comillas, supuestamente para que lo hagan hombre. Miren, ¿eh? Pensamiento machista, homofóbico, ¿no? No sé qué más podemos decir. Ojo, hay varias historias de esa índole, ¿eh? La otra historia es del gran cocinero, el chef, ¿cómo se llama? El chef peruano, reconocido. Acurio. ¿No? ¿Gastón Acurio? Gastón Acurio. Ustedes sabían de que el papá lo mismo pensaba de Gastón, era un eminente abogado, ¿eh? En la época era un político muy reconocido. Decía, mi hijo cocina, cocinero. ¡Wow! ¿Qué hice mal? Y lo decide mandar a Francia para que estudie Derecho y sea un gran abogado. Pero él no sabía que a Francia estaban los mejores chefs. Y él, en secreto con su mamá, decide estudiar cocina allá en Francia. Bueno, pero esa es otra historia. Lo que te estoy contando es de Mario. Entonces, y el adolescente, el puber Mario, es llevado al Colegio Militar Leoncio Prado. Y como ustedes saben, la vida de un militar, del ingresante precisamente, pues es dificilísimo. Y a los que ingresan recién en la vida militar, los llaman perros. A los novatos, a los que recién ingresan. ¿Quiénes? Los mayores, los del segundo año, tercero, cuarto y quinto año, ¿no? Los llaman perros. Entonces, ellos es lo que tienen que hacer la limpieza de los baños, se burlan, los humillan, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso llama su obra, ¿qué cosa? La ciudad y los perros. ¿Por qué la ciudad? Porque aquí él va a desarrollarse conjuntamente. Las salidas, que eran los días viernes por la tarde, era esperado con ansia, porque iban a ir a la ciudad a pasear, algunos a ver a sus enamoradas, a sus amigas, a su familia. Y el que no saliera y el que se quedaba castigo por rigor. ¿Por qué? Porque no hiciste las tareas, saliste mal en los exámenes o simplemente porque te portaste mal, te suspendían las salidas cada semana. Y si no mejorabas, te seguían suspendiendo. El caso, por ejemplo, de uno de ellos, que ahora vamos a ver, se queda casi mes y medio sin salir. Pero esta es una historia que va transcurriendo y aquí vamos viendo la ciudad de los perros. Recrea el ambiente de violencia entre los internados. ¿Cómo, no? Entre comillas, la vida militar se ha hecho, dice, pues para los verdaderos hombres y tanta cosa que dice, ¿no? Y allí él narra su momento cuando estudió en el Colegio Militar Leoncio Prado.
A ver, aquí vamos a ir desarrollando un poco el argumento. La novela narra las actitudes en el colegio militar de un rebelde grupo de novatos llamados por sus compañeros más mayores perros. ¿Claro? Ahí está. Entonces, este grupo hacen un buen grupo de amigos, ¿ya? Y entre ellos no eran llamados por sus nombres, sino por sus sobrenombres, que deciden formar un comando ilegal. O sea, para evitar que se burlen de ellos, comienzan a formar un comando ilegal. Y si es que tenemos que pelear, tenemos que pelear. Y si es que tenemos que hacer algunas otras cosas, pues nosotros nos tenemos que llamar el círculo. El círculo tenían sus propias leyes, este grupo. Y allí estaba el gran Alberto. ¿Alberto quién era? Mario Vargas Llosa, conocido como el poeta. Así lo conocían a Mario Vargas Llosa. ¿Por qué? Ya te imaginas por qué. Porque escribía hermosas historias y más aún, ¿no? Las historias eso propio de los adolescentes, que en ese entonces pues no habían videos, triple X ni nada de esas cosas, ¿no? Apenas una revista pornográfica era pues demasiado y nadie podía poder comprar en esa época como adolescente, como joven. Pero ahora ya pues el internet y todo ya, ¿no? Facilita. Entonces allí quien contaba historias así y escribía era el gran Alberto en la obra, pero era Mario Vargas Llosa. Por eso a él lo respetan, porque él no era pues de eso de pelear, de agarrarse, no era pues, ¿no? Él era de los tranquilos, pero él se hacía valer con lo que escribía. A él inclusive le pagaban para que escriba historias, o cuando eran castigados y él salía, porque él sí pues tenía buenas notas y él salía cada fin de semana, le decía, mira, ¿sabes qué cosa, mi querido Alberto, poeta? Escríbeme una carta para que tú lo lleves a mi enamorada. Y así va sucediendo, y así va dándose. Y este círculo, este grupo llamado círculo, para luchar contra las injusticias de los mayores, justamente es formado. Y allí había un líder, un bravo de bravos, que según Mario dice, se desconocía de dónde había venido. Pero sí, sus padres no querían saber nada de él, por eso que lo meten al colegio militar, conocido como el Jaguar, como el Jaguar. Con el tiempo, el carácter del círculo se desvirtúa. O sea, el círculo se forma con un solo propósito, de que los otros grupos de mayores no cometan abuso con ellos. Pero cuando ya agarran cierto poder en el colegio, comienzan ya a dar otras formas, pues sus miembros se dedican al contrabando de alcohol, o sea, llevaban las famosas chatas del ron y ellos vendían entre todos los que quisieran, a escondidas, por cierto, ¿no? Porque también lo detectaban, pero ahí mantenían, pues, ¿qué cosa? Mantenían un silencio sepulcral. Y si uno de ellos caía, decía, no tienes tú que hablar, porque estarías traicionando a este grupo llamado el círculo. Mira, la historia es bonita, muy bonita. Contrabando de alcohol y cigarrillos. Porque pues fumar en un colegio, ya te imaginas hasta ahora, pues en esos tiempos, y colegio militar. Entonces dice, ¿quieres cigarrillos? Muy bien, te vamos a vender a los otros, no a los de segundo, a los de tercero, a los de cuarto y a los de quinto. Y el momento más éxtasis que ellos llaman al círculo es cuando su salón, cuando estaban ellos en tercer año, le ganan al quinto año en un partido de fútbol. Allí es donde los de quinto recién los respetan al círculo. Pero gracias al círculo, es movido por ellos. La vida en el internado, eso es lo que les cuento, les estaba diciendo, sin embargo, sufre un giro importante cuando se produce el misterioso asesinato de un delator del círculo. ¿Y en qué circunstancias y cómo sucede esto y por qué? Dentro del grupo había uno que le llamaban el esclavo. Era muy bueno, era tranquilo,
era pasivo, y de él abusaban en el sentido de que hacía que le tiendan sus camas, hacía que le lustren las botas, le robaban su capot, su uniforme, su cristina y todo, hasta que le roban un fusil y lo encuentran en el campo. Pero ¿era con qué propósito? Porque ese fusil iba a salir, iba a ser luego vendido. Entonces, pero previo a eso, este grupo del círculo comete quizá donde ya llega un escándalo en el colegio. Comienzan a robar pruebas, exámenes. Entonces el círculo se reúne de madrugada clandestinamente, mientras supuestamente estaban durmiendo en sus campamentos o en sus cuarteles, ¿no? El cuartel, ¿no? Están y planean robar. Y lo mandan a uno de ellos, porque ellos, la clásica, ¿no? Las famosas pititas, hacen unas pitas, ¿no? Y quien manda todo ese es el jaguar, ¿eh? El jaguar. Y quien le toca la pita más pequeña, él saldrá y él le va a tener que robar las pruebas para el día de mañana, que era el examen de química. Entonces, se lleva a cabo, ingresan a las oficinas sigilosamente en la madrugada, ingresan, pero comete un error. Al momento de salir, patea la ventana y rompe una luna. Y la luna cae y él trata de limpiar, pero ahí dejan los restos del vidrio. La prueba había salido, las respuestas habían salido. Y cuando se enteran de que había sido robado por lo de las lunas, que habían encontrado el resto de las lunas, inmediatamente allí sobresale. Ahí tiene a un jefe, a un teniente ya del ejército que era, conocido como el teniente, ¿no? Como el teniente. Este pues entra en furia y hace pues todo y lo llevan al esclavo para que converse, para que hable. Pero el esclavo, él no es el quien lo delata, es otro grupo que lo delata, que el círculo tiene que ver con el robo. Entonces el jaguar y los otros están convencidos de que el esclavo había hablado. Entonces les tocaba hacer el curso de tiro, porque si tú vas a ser militar tienes que aprender pues a disparar con sus fusiles. Y ese día se van a hacer su curso de tiro. Y allí, cuando están rampando en todos, sale un disparo y muere el esclavo. Y creen de que él ha sido el delator. Pero cuando Mario Vargas Llosa en su obra escribe, él no había delatado, sino había sido otro grupo. Pero el jaguar creía. Entonces ahí surge, e inclusive el poeta y otro se enfrentan al jaguar. Y ahí tienen una pelea encarnizada y los dos se van a rigor, son castigados. Y ahí viene la renuncia del teniente y toda una revuelta, pues, ¿no? Escándalo en el colegio. Y ahí se descubre, cuando hacen requisa en sus casilleros, encuentran pues alcohol, cigarrillos, revistas pornográficas, cartas pornográficas, que bueno, escrituras pornográficas, es decir, todo el círculo estaba comprometido. Entonces, la historia más o menos se desarrolla de esa forma en esta obra fabulosa, que dicho sea de paso, ha sido llevado al cine. Ha sido llevado al cine. Si por ahí ustedes ven el video, esta es buena, les recomiendo. Es la historia propia de un colegio militar, Leoncio Prado. ¿Ya? ¿Y quiénes son los principales? Los personajes principales. Aquí están. Pero como te vuelvo a repetir, todos tienen el sobrenombre. Él es el teniente Gamboa, el teniente Gamboa. Jaguar, él es el líder. Aquí lo muestran cuando se pelea justamente con Alberto, porque no soportaba el abuso y las cosas, y no soportaba la muerte del esclavo porque el esclavo era su amigo. Aquí está, él es Mario Vargas Llosa, el poeta, ¿no? Entonces conocemos Alberto el poeta, Alberto Fernández, conocido como el poeta. Ricardo Arana, él es el esclavo, él es el esclavo, le decían. Teresa,
Teresa es la enamorada justamente de uno de ellos. Y que Alberto, cada vez que le llevaba, se hace muy amigos, pero a la vez se van enamorando. Y él no sabe cómo decirle a su amigo que le llevaba las cartas, que él mismo los escribía pensando que le escribía el otro, decirle que se gustaban entre ambos. O sea, toda una historia, ¿no? ¿Por qué? Porque a él es castigado casi un mes y medio y no puede salir. Cava, el serrano, así también lo llamaban, el serrano, y el boa y el rulos. Todos ellos, a excepción del teniente y Teresa, pertenecían al círculo llamado, al grupo este llamado el círculo. Si tú te has dado cuenta, acá sobresalen qué cosas, los sobrenombres, miren. Boa, Rulos, el serrano, el esclavo, el poeta, el jaguar, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta? Entonces, más o menos, así se desarrolla. Esta novela, como tú te has dado cuenta, te estás dando cuenta, habla sobre lo que es, lo que sucede en una ciudad. Y en este caso, en Lima, en un colegio militar. Muy bien. Aquí hay unas actividades, pero antes de las actividades, mis queridos alumnos, quiero, pasarles un video justamente cuando lo entrevistan y le preguntan un poco como escritor y cómo es que escribió esta novela, La ciudad y los perros. A ver, vamos entonces a abrir esto. A ver, un ratito por allí. Muy bien. A ver. ¿Qué está pasando aquí? Vamos un ratito a compartir el video. Mis alumnos. Dice que el internet nos está jugando una mano. A ver aquí. A ver. Aparezca. Yo creo que sí. A ver, mis queridos alumnos. Un poco esto de lo que es nuestra. A ver. Los segunditos.
Muy bien, alumnos, ahí están, ¿no? Más o menos de cómo nuestro gran Mario Vargas Llosa se inicia en este mundo de lo que es la escritura. Él confiesa, entre otras cosas, de que es la primera obra que le induce ya a perfeccionar o a hacerse ya como. ¿No se ha visto? ¿No se ha visto el video? No, pero ¿Y por qué no me dijeron? A ver, vamos a ponerlo de nuevo, ¿ya? Vamos a ponerlo de nuevo. Todavía tenemos tiempo. A ver. Sé que está ajustando. No, no. solamente se lo ve a usted, profe, y ya. A ver, ahí se ve. Sí, profe, ahora Sí, sí. profesor. Ya, entonces vamos a poner de nuevo, ¿ya? A ver. Vargas Llosa, el Premio Nobel de Literatura 2010, se encuentra de visita en México para participar ¿Se está en viendo? una serie de actividades dentro del Festival Sí. Viva Perú. Ya. Este viernes se estrena en el Sí, Teatro profe. Julio Castillo de la Ciudad de México la adaptación teatral de su primera novela, La ciudad y los perros, de cuya publicación se cumplen 50 años y sobre cuyo proceso de escritura ha conversado con El Universal. Pues comenzó por la experiencia de pasar 2 años en un colegio militar en el Perú en los años 50. Era un colegio muy peculiar porque en un país tan fragmentado, tan dividido como era el Perú de esos años, el colegio militar era como un pequeño Perú en el que había muchachos prácticamente de todas las clases sociales, de todas las regiones del Perú, y lógicamente allí se reproducían todas las tensiones, los prejuicios, las violencias de la sociedad peruana. Así que para mí fue una experiencia muy instructiva. Yo descubrí realmente que el Perú era algo muy distinto de lo que yo creía en esos 2 años. No escribí la novela inmediatamente después de vivir esos años, no, más bien necesité una perspectiva, un tiempo, incluso una distancia física, porque la escribí en España, donde había ido yo a hacer un posgrado, y me tomó mucho trabajo porque fue una novela que me ayudó a descubrir el tipo de escritor que yo quería ser, me ayudó a descubrir el método de trabajo que sería el que prácticamente seguiría a partir de entonces en todas las cosas que he escrito. Comencé a escribir la novela en Madrid, en una pequeña tasca cerca del Retiro, donde yo me iba a leer y a escribir luego de las clases del doctorado que estaba haciendo en la Complutense, y la terminé 3 años después en París.
Mario Vargas Llosa recapitula en esta conversación cuál fue el significado de la escritura de La ciudad y los perros. Y fue una experiencia que ahora recuerdo, claro, como lejana, pero con cierta nostalgia, porque fue la experiencia que hizo de mí realmente un escritor, ¿no? Uno tiene que aprender el oficio sobre la marcha y sobre todo descubrir el tipo de escritor que quiere ser, ¿no? Creo que realmente lo que uno hace como escritor tiene que ver mucho con su personalidad, con su psicología, con su idiosincrasia. Así que para mí es una novela muy entrañable, porque es la novela que me enseñó a escribir novelas y sobre todo me enseñó el tipo de escritor que no quería ser y el que sí hubiera querido ser, ¿no? Con imágenes de Antonio Guzmán y Denise Flores e información de Genei Beltrán, El Universal Televisión. Ahí está, ahora sí lo han apreciado, de cómo en esta entrevista que hace para México, para un periódico, nos explica de cómo él se inicia justamente como escritor escribiendo La ciudad y los perros. Y ahí narra más o menos la experiencia que le tocó vivir en estos 2 años que estudió en este colegio y cómo es que narra. Entonces la historia está basada. Yo les invito a que lo lean la obra, ¿ya? Si tienen la oportunidad, compren o léanlo ahora en el PDF de repente. O de repente, vean la película, así se llama, La ciudad y los perros. Esta es la obra, aquí está. No, esta es Conversaciones en la Catedral, ¿no? Para que usted más o menos tenga una idea de lo que es la obra. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? La obra de La ciudad y los perros, ya su primera obra que analizamos el día de hoy. Muy bien, para que solamente puedas desarrollar las actividades, a ver, vamos a explicarles cómo se va a llevar a cabo. El uso de sobrenombre es característico en la sociedad peruana. O sea, hasta ahora nosotros decimos chino, chatito, gordita, flaco, gringo, negro, ¿no? Y tantos los sobrenombres que nosotros utilizamos. Sobre todo entre los jóvenes. ¿Qué función crees que cumplen en la historia el uso de los sobrenombres? Acuérdate en la novela se habla casi la gran mayoría con sobrenombres. ¿Por qué? Usted me va a hacer una pequeña descripción de ello. Número 2, ¿qué connotan los sobrenombres utilizados en el relato? O sea, ¿qué connotan? Hay otros nombres que de repente son peyorativos. Peyorativos quiere decir de burla. Pero hay otros que de repente se podrían calificar de elogiosos, ¿no? Eso va a explicarme usted. A ver, ¿cuáles son? ¿Cuál es el peyorativo? ¿Cuáles son los peyorativos? ¿Y cuáles son los elogiosos? De acuerdo al video, ahora sí ya vamos al video, va a estar siendo grabado esto, por si acaso voy a colgar el enlace para que usted lo pueda ver. ¿Cuál es la explicación que da Mario Vargas Llosa sobre la obra de La ciudad y los perros? Entonces usted va a resumir. Perfecto. Dibuje o recorte a Mario Vargas Llosa. Esto vendría a ser la tarea que durante la semana usted me lo va a enviar al Gmail. Pero hágalo, alumno, porque ya estamos calificando, ya estoy subiendo notas al registro. Ya lo hice de la primera tarea de la prueba mensual. Así que ya por ahí. Y la otra tarea estoy recién ya calificándolo porque hasta ayer estuve pasando notas del Gmail. Así que háganlo, mis queridos alumnos, para que no tengan después dificultades. Bien, ¿alguna pregunta sobre la clase? ¿Algún punto de repente? ¿Algo quedó en duda? Si no, entonces ya para poder llamar lista. ¿Sí? A ver, vamos a pasar lista y me apoya allí Valeria para ir viendo quiénes son los que... A ver. Vamos, hoy estamos miércoles, aquí estamos, miércoles, perdón, y nadie me ha pasado la voz que seguimos.